Cordial saludo. En el presente video vamos a realizar la exposición de nuestro ejercicio de aplicación del proyecto final para la materia de estadística descriptiva, tercer semestre de contaduría pública. Los integrantes de nuestro grupo son Natalia Prieto Jiménez, Angie Sánchez López y quienes hablan, Diana Alexandra López. Nosotros escogimos una empresa acá en el sector del Carmen de Apicalá. Es un supermercado con el nombre de la canasta carmelitana, y a continuación vamos a presentar nuestro ejercicio. Entonces dice que se solicita al contador público de la entidad realizar el estudio de ventas de los últimos 5 años del supermercado La Canasta Carmelitana, ubicado en el municipio del Carmen de Apicalá, con el fin de obtener el promedio de ventas de los últimos 5 años y calcular el margen de ganancia del 20%, para reconocer la capacidad de endeudamiento y de pago que puede tener el establecimiento durante este año, con el objetivo de solicitar un préstamo bancario para la remodelación del local. Por lo anterior, el propietario nos suministró los siguientes valores en millones de pesos de las ventas por mes desde el año 2014 al 2018. Acá podemos visualizar los 60 datos que corresponden a los 60 meses durante los 5 años. Como estamos hablando de valores en millones de pesos, entonces vamos a emplear una tabla de intervalos y corresponde a un ejercicio de variable continua. Entonces iniciamos con el cálculo de nuestro número de datos. En este caso, pues utilizamos nuestra fórmula de conteo para contabilizar el total de datos que tenemos. Nos da un resultado de 60. Igualmente, procedemos a seleccionar nuestro valor máximo entre los datos originales. Tenemos acá nuestra fórmula máximo, escogemos nuestros datos y nos da un resultado de 60, es el valor máximo. 60 millones es el valor más alto de ventas de este establecimiento. Procedemos a calcular el valor mínimo y nos arroja un resultado de 20. Es decir, que 20 millones fue el valor mínimo de ventas durante los 5 años de la canasta carmelitana. Bueno, tenemos que obtener nuestro rango. Entonces el rango es la resta del valor máximo menos el valor mínimo, nos da un total de 40. El número de intervalos lo calculamos con la fórmula que en este caso sería 1 más 3,3 por logaritmo, el logaritmo del número de datos que corresponde a 60. Nos da el siguiente resultado, y la amplitud de clase es la división del rango que obtuvimos, que es 40, dividido entre el número de intervalos. Listo, ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora vamos a aproximar el número de intervalos y la amplitud de clase para saber qué tanto varió el primer rango con respecto al segundo. Entonces, tenemos que la multiplicación nos da 7 por 6, 42. En este caso, de 40 a 42, el rango nos aumentó 2 unidades, que la vamos a dividir entre 2 y nos da este valor de 1. Listo. Ya obteniendo este valor, nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo va a variar. Entonces, para nuestro valor máximo, escogemos nuestro valor anterior y le sumamos esta cantidad. Nos da un total de 61. Para nuestro valor mínimo, escogemos el anterior valor mínimo y le restamos esta cantidad, lo que nos da un total de 19. Ya obteniendo estos datos, entonces procedemos a calcular nuestra tabla con los valores, con datos agrupados. Entonces, tenemos que el límite inferior, vamos a la tabla y seleccionamos nuestro límite inferior, que sería el valor mínimo, que corresponde a 19, más la amplitud, que en este caso es 6, nos da un total de 25. Entonces, y así sucesivamente vamos calculando nuestro
nuestros intervalos. 25 más la amplitud, que sería 6, nos da 31. Ya obteniendo nuestra tabla con los intervalos límite inferior y límite superior, vamos a calcular x sub i o marca de clase, perdón. Entonces la marca de clase no es sino la suma entre el límite inferior y el límite superior dividido entre 2. Tenemos acá el resultado y aplicamos esta fórmula para todos los intervalos. Bien. Procedemos a calcular la frecuencia de cada uno de los intervalos. Entonces acá tenemos ya la frecuencia. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Ya tenemos acá nuestro cálculo. Procedemos a calcular la frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos el porcentaje de cada uno de los datos y realizamos nuestro diagrama. Entonces acá tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencia de las ventas mensual por millones. Tenemos que entre 0 y 5, del 22, nuestro x sub i 22 tiene una frecuencia de 5. 28, x sub i 28, marca de clase, tiene una frecuencia de 24, como podemos comparar acá con la tabla. 34 tiene una frecuencia de 12, 40 tiene una frecuencia de 11, 46 tiene una frecuencia de 3, 52 una frecuencia de 2 y 58 una frecuencia de 3. Acá podemos verificar nuestros datos con la tabla. Y tenemos aquí ya la ojiva, que es con respecto al límite superior de nuestra tabla, que en este caso es este, con la frecuencia absoluta acumulada. Y tenemos nuestra gráfica de la ojiva. Ya procedemos a calcular las medidas de tendencia central. Para esto pues ya tenemos nuestros datos que seleccionamos, que ya habíamos calculado anteriormente, pero necesitamos unos nuevos datos. Tenemos que calcular para nuestra media la sumatoria de x sub i por f sub i, que sería nuestra marca de clase por la frecuencia. Luego vamos a tener el logaritmo de cada una de estos resultados, el logaritmo de x sub i, que sería el logaritmo de esta casilla, y aquí la multiplicación de f sub i, que sería la frecuencia absoluta, por el logaritmo de x sub i. Tenemos acá nuestras sumatorias para poder realizar nuestro cálculo de las medidas de tendencia. Entonces la media es la división de la sumatoria de x sub i por f sub i, que nos da 2046, dividida entre el número de datos, que son 60 datos. Ya tenemos nuestro resultado, 34,1. Bueno, la moda, aplicamos nuestra fórmula para el cálculo de la moda por medio para tabla con intervalos. Entonces tenemos que la moda sería el límite inferior más la amplitud por el límite inferior de f de la frecuencia, la frecuencia absoluta menos 1, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, dividido entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1. Entonces acá tenemos ya nuestra fórmula con su respectivo resultado. Entonces para la media podemos decir que el promedio de ventas de supermercado de la canasta carmelitana en 5 años es de 34,1.
Para la moda, el valor que más se repite entre la información recolectada acerca de las ventas mensuales durante 5 años es de 28,76. Y podemos corroborarlo aquí en esta casilla, donde 28 es el dato más común, el que más se repite. Ahora procedemos a mirar si nuestra mediana se encuentra directamente. Realizamos la división de nuestro número de datos, en este caso 60 dividido entre 2, nos da un valor de 30, lo buscamos en nuestra casilla de la frecuencia absoluta acumulada, no hay ningún valor que sea 30, entonces procedemos a aplicar nuestra fórmula, que en este caso es el límite inferior de la frecuencia que nos abarca el 30, que en este caso fue 41, entonces nuestro límite inferior 31 más la amplitud, que es 6, abro paréntesis, L63, que sería nuestra media, perdón, L63, que sería nuestra mediana, menos frecuencia absoluta menos 1, cierro paréntesis, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo que escogimos, que sería 41, la frecuencia absoluta sería 12. Aquí tenemos ya nuestro resultado, nuestra mediana, nos da un total de 31,5, que sería el valor central de los datos recolectados, de las ventas en millones. Y ya aquí procedemos a calcular nuestra media geométrica. Este es el resultado. Y nuestro antilogaritmo de la media geométrica sería 33,06. Otro tema que durante el semestre aplicamos a las tablas de frecuencia es los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces vamos aquí en nuestros cuartiles, calculamos el cuartil número 1, el 2 y el 3. Sabemos que el cuartil número 1 abarca el 25% de los datos, el cuartil número 2 corresponde al 50% de los datos, que coincide con la mediana, y el cuartil número 3 el 75% de los datos. Tenemos acá nuestros respectivos resultados aplicando la fórmula para los datos agrupados. Igualmente, para los deciles, tenemos acá, calculamos nuestro decil número 4, que correspondería al 40%, el 40% de los datos. Los deciles son 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Es decir, en nuestra cuarta parte corresponde al 40%. Y nuestro decil número 6, que sería el 60% de los datos. Acá tenemos los resultados aplicando nuestra fórmula para los deciles con datos agrupados. Y los percentiles, entonces los percentiles son los 99 valores que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Entonces nuestro percentil número 10 sería el 10% de los datos, que nos da un resultado de 25,25. El percentil número 90 sería el 90% de los datos, que nos da un resultado de 47. Entonces aquí ya están nuestras fórmulas para los datos para percentiles con datos agrupados. Bueno, ya procedemos a calcular nuestras medidas de dispersión. Las medidas de dispersión por lo general se emplean para saber qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Entonces tenemos acá que nuestra media es 34,1. Para nuestros datos medidas de dispersión, calculamos unas nuevas casillas en nuestra tabla de frecuencia. Entonces aquí calculamos ya para la desviación estándar la siguiente casilla. Vamos a iniciar con la varianza. La varianza es la división de la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Tenemos acá nuestro resultado dividido entre n menos 1, que es nuestra fórmula. N sería 60 menos 1, y este es el resultado que
obtenemos para la varianza 81,142. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí aplicamos nuestra fórmula raíz, seleccionamos el resultado de nuestra varianza y obtenemos nuestra desviación estándar. Y ya el coeficiente de variación, por lo general pues lo realizamos y de una vez para tenerlo como porcentaje. Entonces el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media. Tenemos acá desviación estándar, que sería este dato, dividido entre nuestra media, que es el dato acá anteriormente ya calculado, por 100 para saber de una vez nuestro porcentaje. Entonces acá nos arrojó un porcentaje del 29,416. Dice que los datos cuando son mayores a 25% son heterogéneos. En este caso, nuestros datos se encuentran dispersos porque son mayor a 25. Podemos comparar con nuestros resultados. Entonces, este es nuestro ejercicio de aplicación de nuestra materia estadística descriptiva con todos los temas abordados durante el semestre. Esperamos que hayan sido de su comprensión y muchas gracias.